gracia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bueno, recordando un poco la lección anterior, habíamos visto todo un conflicto en el traslado del arca, cómo había sido llevado, y el temor de David. David tuvo miedo y no cumplió su propósito de traer el arca a su casa. Y aún habíamos visto que él se había enojado, ¿verdad? Se había enojado porque la falta de conocimiento lo había dejado un poco aturdido, no sé cómo decirle, y por su falta de conocimiento se enoja él nomás con Dios. Y muchas veces dijimos, ¿no? En vez de arreglar nuestra situación, nosotros nos enojamos por las cosas que pasan. Y este hombre David pasó esto. Murió Usa, todo su entusiasmo, todo lo que era, acabó también ahí, y él tuvo que dejar el arca en otro lugar, ¿ya? Y dice, ¿dónde lo dejó? En la casa de Obed-Edom, ¿no ve? Entonces todo es un proceso de restauración que va a ocurrir en la vida de David, pero el arca va a llegar a la casa de cierto hombre que se llama Obed-Edom, sirviente, adorador, sirviente de Edom, rojo, tierra, sangre, un adorador que nos menciona ya la Biblia. Hemos dicho también que su nombre es mencionado 16 veces, que multiplicados y sumados es un número muy especial, ¿no ve? 4 por 3 más 4, 16. 4 es perfección terrenal, 3 perfección divina y 2 el gobierno de Dios. Para hacer un resumen, porque hemos avanzado, estamos hablando y estamos diciendo que un hombre que era un hombre bajo el gobierno de Dios, adorador de Dios, un hombre que servía a Dios. ¿Y dónde servía? Inclusive en la tierra de Gad, en la tierra de los filisteos. Ahí servía. Llevaron a la casa, a la casa de Obed-Edom. Ahora habíamos dicho, ¿no? No sabemos qué habrá acontecido en esos momentos en su pensamiento, porque él había visto o sabía cómo el arca había hecho estragos en los filisteos, había visto por información, sabía cómo en Bet-Semes por mirar el arca había una peste, a muchos mató, y también muchos sugieren que él estaba caminando junto con el arca, porque también era un levita, pero que no era de la manera adecuada como lo hicieron los otros, y vio cómo Usa había muerto. Entonces todas estas cosas que pasó, había un momento difícil para él, pero él decidió llevar el arca a su casa porque David tenía que dejarlo a algún lugar por el miedo que tenía del arca que iba a pasar. Ahora hemos dicho que era Geteo, ¿verdad? Y la palabra Geteo significa habitante de Gad. La tierra de Gad era un territorio de gigantes. Entonces este hombre era un vencedor de gigantes, un hombre que había sido vencedor en todas las situaciones. A ver, ¿qué más? Un hombre que respetó la santidad de Dios, un hombre que no fue irrespetuoso como los otros, un hombre que se esforzó por servir al Señor, un hombre que trajo bendición a su casa y no estuvo en la casa 20 años, sino 3 meses, y en 3 meses él tuvo muchísima bendición del Señor. Quiero ir al tema de hoy, ya para un poquito avanzar, la bendición en la casa de Obed-Edom. Desde aquí hablaremos. Primera Crónicas capítulo 13, verso 12. Y vamos a hablarlo un poquito más pausadito. ¿Qué dice? Primera Crónicas 13, 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Yahvé la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahora, cuando pasó todo este conflicto, David tenía un corazón sincero, pero sin conocimiento. David tenía un corazón emocionado, pero en ignorancia. Pese que la ley le decía que él debe hacer una copia de la ley, pese que la instrucción a los reyes era hacer una copia y leerla todos los días, ponerla por obra y guardar, algo pasó que no lo hizo. Y cuando tuvo que llevar el arca, en la emoción que él tenía, le dio lo mejor a Dios en su propio conocimiento y agarró un carro nuevo que nunca se había usado porque Dios no era digno de un carro viejo y le puso bueyes. No sé si de alguna manera él copió a los filisteos porque era una práctica filistea, pero lo hizo así. Y dice la Biblia que él danzó con todas sus fuerzas, con todo su corazón, danzó delante de Dios.
Pero en un momento dado los bueyes tropezaron. Y es grave cuando los bueyes, los siervos de Dios, tropiezan. Cuando hay un tropiezo en los bueyes, a veces uno quiere agarrar la presencia de Dios. Yusa significa fuerza humana, y en algunas traducciones inclusive significa cabra. Tratar de agarrar y coger las cosas del Señor por nuestra propia cuenta, sin cumplir los propósitos de Dios, trajo muerte. A partir de ahí murió el avivamiento, murió el ofensor del avivamiento, murió todo, y David tuvo que regresar al arca. No sabían dónde llevar el arca, así es que encontraron, no sé si por casualidad o algo, la casa de Obed-Edom. No sé si era cercana, pero Obed-Edom era un habitante de la tierra de Gad. Obed significa servidor, adorador, y Edom, rojizo. Para ser un adorador uno tiene que tener contacto con la sangre de Cristo. Y este hombre fue alguien que conocía de alguna manera lo que nosotros sabemos hoy. Entonces dejaron el arca en su casa y David se fue para meditar por qué había pasado esto, aún en torno de su enojo. ¿Qué hace Obed-Edom? Dice que Obed-Edom llevó el arca y el arca estaba con su familia. Esta palabra, familia, casa, es la misma palabra Bayit. ¿Ya? Entonces cuando nosotros decimos Obed-Edom y el arca de Dios estuvo con la familia, estoy hablando de Bayit. Cuando digo y Obed-Edom en su casa, estoy hablando de Bayit. Y si estoy diciendo bendijo Yahvé a la casa, estoy hablando de Bayit. Bayit quiere decir familia, dinastía. Casa es lo mismo, familia y dinastía. Cuando llevaron el arca a la casa de Obed-Edom, su familia, sus hijos fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque Obed-Edom sabía cómo respetar el arca, sabía los pasos. Ahora, eso de saber, si era el único levita que sabía, el remanente que existía, sabía cómo respetar. No sé si gritó en ese tiempo y no le hicieron caso como Noé, pero él sabía cómo hacerlo. Si lo llevó con temor o fue un hombre valiente con temor, llevó al arca a su casa sabiendo que podía traer muerte si no la agarraba bien, pero trajo bendición. ¿Qué tiempo estuvo el arca en la casa de Obed-Edom? 3 meses. En la casa de Abinadab, 20 años, hasta 70 años que lo habían olvidado. ¿Ya? 3 implica unidad. Hablamos del Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 3 es un número muy especial en la Biblia. ¿Ya? Nos habla de muchas cosas el 3, podríamos hablar mucho. Simboliza la divina perfección. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No estoy hablando de un tiempo específico, o sea, no quiero decir que cuando llevó los 3 meses el arca a su casa, a partir de ahí ya no había bendición. 3 es un número perfecto en cierto sentido de la Trinidad que le estoy hablando. ¿Ya? Cuando los serafines estaban en el cielo, ellos decían, Santo, Santo, Santo. ¿Ya? Santo, Santo, Santo. Leeremos Isaías 6:3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Ahora muchos dicen, 2 es santidad de Dios, o sea, mayor que 1, es una excelencia en la santidad. 3 es mucho más. Entonces hablamos de Dios, pero también hablamos de la Trinidad. Santo al Padre, Santo al Hijo y Santo al Espíritu Santo. Cuando se adora, esta palabra, Santo, 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 es el trisagio. Y el trisagio es una palabra que significa adorar, exaltar, alabar a la Trinidad. Entonces los católicos usan mucho esa palabra, pero es una palabra que está dentro del concepto teológico que dice adorar a la Trinidad. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. Si yo llego hasta acá, ¿cuál fue el secreto de este Obed-Edom? Que anónimamente, y aparece el número 16 veces su nombre, la abundancia. Este hombre sabía adorar al Trino. Ahora, mire, lo que estoy hablando puede ser un poco salido de contexto inclusive, pero estaba adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al recibir al arca, estaba recibiendo a Jesús, estaban las tablas de la ley del Padre, estaba el oro, estaba todo ahí. Supo adorar, supo bendecir. Pero algo que hizo este hombre es arrasar a toda su familia. El domingo hablamos acerca del libro de memorias, cómo Noé bendijo a su familia, cómo fue perfeccionado su familia, y en este mismo orden, este Obed-Edom hace lo mismo. Y su familia, su esposa y sus hijos empiezan a adorar el arca. Entonces, al hablar de adoración estoy hablando de un respeto a la presencia de Dios. Él establece ese lugar santísimo en un lugar que ni siquiera era la tienda de David. Él lo lleva primero a su casa.
Pues nosotros podemos, o sea, esto de decir podemos inclusive sale de lo que es real. ¿Cómo le puedo decir? Nosotros nos llevamos el arca a casa, nos llevamos a Jesús. Jesús está con nosotros en la casa. No tenemos que venirlo a buscar a la iglesia, está también en la iglesia. Pero este hombre sabía que en su casa, en su bayit, podía estar la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios, él y su familia adoraban, sabiendo, como les dije, que el arca traía muerte, que el arca traía problemas a quien no sabía respetarlo, pero él empezó a respetar. Entonces, la presencia de Dios estaba en totalidad en la casa de Obed-edom. ¿Qué le estoy hablando? Dios completamente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia en Juan dice, vendremos y haremos morada en vosotros. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda su totalidad. Este hombre Obed-edom sabía eso. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo. No había descanso para alabar. No había un momento de parar, de reposo para alabar. Esa es la figura en el cielo. Y este Obed-edom no cesó de adorarle a Dios. Mientras 70 años habían olvidado la adoración al arca, 70 años que lo habían dejado olvidado, la presencia de Dios, aunque en símbolo, este hombre no. Llegó a su casa y no cesó de adorar. Y no solamente no cesó, inmiscuyó, agarró a toda la familia y todos adoraron. Y la Biblia dice que es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios del Olam, del pasado, el Dios del presente y el Dios que va a venir. Pero también implica a los tres. Hermanos, estoy hablando de algo que va más allá inclusive de lo que nosotros podemos comprender, de un hombre que no aparece mucho en la Biblia, que es ejemplo para el rey David. Porque cuando el rey David se entera y le dicen, Dios ha bendecido la casa de Obed-edom, cambia los conceptos de David. Porque él tenía el concepto de que el arca mataba, el arca había pasado algo que no era correcto. Pero cuando este hombre, Obed-edom, le muestra que si se maneja correctamente la presencia de Dios, la gloria de Dios desciende. Un hombre terrible en este sentido que estamos hablando. Y este hombre se va a convertir en un músico, aunque la palabra no es correcta, pero la vamos a ver viendo, en la presencia de Dios. Ahora, el número 3 también es expresado como periodo de fe. Ahora el 3, hay muchas cosas, hermano, en el 3, pero yo quiero resumir en lo que nos atinge a nosotros. Jesús fue tentado en su totalidad. Por eso 3 también es el número de perfección. Porque Lucas, vamos a ver lo que dice. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 1. El otro, y le llevó al diablo a un monte alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. 2. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tus pies no tropiecen en piedra. 3 tentaciones a Jesús. Cuando hablo del todo, si nos vamos al verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, totalidad de la tentación. Si bien el 7 es número de perfección, el 3 es un número para combatir, un número de la fe, de creer en Jesús. Y Jesús nos muestra aquí todo eso. Cuando Jesús andaba con 3. O sea, el número 3 tiene mucho que ver en lo que es la Biblia. Pero en Obed-edom, ¿qué sucedería? Obed-edom, a pesar de todos sus problemas, porque habrá habido gente que le habrá dicho, no lo lleves, Obed-edom, el arca a tu casa, aún tal vez su familia, pero fue un hombre con convicciones, un hombre que decía, si manejamos correctamente el arca, vamos a vencer cualquier tentación. Y Obed-edom se lo llevó. Y en la casa de Obed-edom hubo bendición terrible. Ahora, no estoy hablando de un tiempo cronológico, estaría hablando de un kairos. O sea, no estaría hablando de un tiempo de 3 meses. Si yo hablo de 3 meses, es como si 3 meses ha estado el arca ahí y después ya no había bendición. No, estoy hablando de que la presencia de Dios estuvo con él siempre. Y que él en el 3 supo vencer. Y Dios estuvo, dice, hasta sus generaciones, hasta sus nietos recibieron el llamado de Dios. Entonces recibió una bendición total, porque dice que en todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Todo lo que hacía, sembraba, hacía, todo le bendijo el Señor.
Entonces, este hombre sabía honrar la santidad de Dios. Una de las cosas que Dios quiere para que prosperemos, hemos dicho en la anterior lección, si bien alguna vez se ha hablado del diezmo, que te prospera, que Dios te bendice, otra forma de que tú prosperes, ¿cuál es? Honrar y respetar la santidad de Dios, ¿ya? Y esa bendición que Dios le dio a este Obed-edom, bendijo no solamente su casa. Dios no solamente vino a morar sobre su casa, sino la dinastía de Obed-edom. Sus hijos recibieron bendición, hasta sus nietos, hasta la 7ª generación cuando hablemos. Por eso Obed-edom entra en el escenario como un hombre que es diferente al rey David inclusive y a muchos otros que hicieron muchas cosas inadecuadas con el arca. Los filisteos en ignorancia se llevaron el arca y peste tras peste arrasó la Pentápolis filistea. Cuando los de Bet-Semes recibieron el arca, por curiosidad, por desconocimiento abrieron y muchos murieron. David quiso llevarla olvidándose de las normas y murió Usa. Pero este hombre fue distinto. Ahora, cuando hablábamos de Noé, hablábamos de otros hombres el domingo. Dios busca hombres distintos en esta generación que cambien y traigan bendición. Y nosotros somos esos hombres y mujeres que Dios ha llamado. Entonces, ¿Dios qué hizo con Obed-edom? Lo bendijo primeramente a él, porque él decidió. Él decidió llevar el arca a su casa, pese a toda la negatividad existente. ¿Ya? Al llevar a su casa, Dios bendijo a toda su familia. Porque su decisión como cabeza hizo que Dios bendijera a su familia. Bendijo todo lo que tenía Obed-edom, todo bendijo. ¿Ya? Y al final Dios lo hizo sacerdote. Entonces, antes de la tienda de David, ya hubo un lugar de reposo del arca, una casa. Y esta fue la casa de Obed-edom. ¿Ya? Cuando hemos hablado del tabernáculo de David fue bien bonito, pero hay un hombre que precede a todo eso, Obed-edom. ¿Ya? Sabía de las plagas, sabía de la mortandad de Bet-Semes, sabía que el rey no quería llevar el arca a su casa por la muerte de Usa, porque murió por tocarlo, pero aún así este hombre, a pesar de todas las cosas, lo recibió junto a su familia, lo trató con mucho temor, con mucho respeto, y todo esto trajo mucha bendición a su casa. Y un hombre que vio y fue su ejemplo, Obed-edom, fue al rey David. Y David aprendió cómo traer el arca otra vez a Jerusalén. Veamos algunas cosas que este Obed-edom hizo. ¿Ya? Obed-edom, por mandato del rey, lo elevaron a ser portero. Ahora, pero tengo que explicarle esto, porque una palabra para portero es conserje, es ujier. ¿Ya? Entonces nosotros cuando hablamos de porteros en la iglesia hablamos de ujieres. Y el ministerio que estos hombres tienen, los porteros del Señor. Y Obed-edom fue un guarda, un protector del arca. Cuando fue llevado el arca desde su casa, porque David se enteró, entonces con mucha alegría David fue a traerlo, porque sabía que había una manera correcta de manejar el arca, y él lo había descubierto también en los rollos, entonces lo trae. Y Obed-edom es uno de los que va a proteger el arca, aquel que va a llevar. Primera Crónicas 15:24. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jehaías eran también porteros del arca. Pero esa palabra, estoy diciendo esa palabra porteros, es shoé, conserje. ¿Ya? La palabra shoé es en el hebreo, significa guardia. Un portero era un guardia de la casa de Dios, porque entendía lo que decía el salmista. Un portero era alguien que amaba cuidar las cosas de Dios, de tal manera, hermanos, que protegía la santidad del Señor. Ahora este Obed-edom entendía lo que David decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este hombre sabía el ministerio, sabía lo que significaba servir al Señor, sabía la terrible bendición que viene a agarrarse de la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que a mí viene encontrará pastos. Y antes, cuando habla esto de puerta, antes no existían las puertas. Cuando las ovejas no llegaban al redil, entonces Jesús o los pastores agarraban y hacían cercos de madera o de ramas y ponían. Y como no había puerta, el pastor se echaba en la puerta. Por eso él era la puerta y protegía a las ovejas. Entonces ser portero implicaba estar con Jesús, manejar las cosas del Señor Jesús en el sentido actual. Pero ser portero en ese tiempo significaba cuidar la gloria de Dios, guardar la gloria de Dios y tener pasión, hermanos. O sea, pasión, porque
Nosotros tenemos acá ujieres, ¿verdad? Pero esa pasión de este ujier que hablamos, dice, yo prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera en otras cosas. Yo corro a la casa del Señor, esa es mi delicia. Yo prefiero estar en la casa de Dios, pero aunque sea en sus puertas. Entonces amaba el cuidado, una pasión terrible. Ahora, no cualquiera podía ser portero. ¿Quiénes eran porteros? Los levitas, deberían ser levitas. Y levita es un servidor, y era un privilegio muy grande. Entonces Obed-edom cuidaba las puertas de entrada al arca. Le pusieron una vez que el arca fue traída de su casa, le pusieron esa obligación, ese ministerio. Y Obed-edom cuidó el arca, su familia, sus hijos, y tanto estar en el arca, muchos de sus familias, de sus hijos, se volvieron cantores, alabadores del Señor. Ahora, ¿qué cuidaba Obed-edom? Las puertas de entrada al lugar santísimo. O sea, no permitía que nadie entre, nada sucio, ¿ya? Las puertas a la entrada de la presencia de Dios. Las puertas de entrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un gran privilegio por solamente tener respeto y santidad a las cosas del Señor. Un respeto profundo al Señor. Pero no solo él, sino absolutamente toda su familia. Y ¿saben qué? Agarrando algunas cosas que veíamos, dice que eran como 40,000 porteros y había 4,000 porteros, había una infinidad de porteros, pero dice que en el sorteo a este Obed-edom le tocó la puerta del sur para cuidar, y la puerta del sur conectaba al palacio del rey, o sea era otra gran bendición. Vayamos 1 Crónicas 26:15. Y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Entonces, cuando él salía del templo, ahí estaba el palacio del rey. Por eso era cuidador de la presencia de Dios, entraba la presencia del rey. Era un ministerio muy efectivo que él tuvo. ¿Todo por qué? Por ser respetuoso, por tener temor a las cosas de Dios, por amar a las cosas del Señor en santidad. Ahora, pero no solamente era así. Veamos algunas características de los porteros. Ahora, si yo hiciera un tema de ujieres, estaría diciendo estaríamos hablando características de los ujieres en este tiempo, ¿ya? ¿Cuáles serían? Vayamos la primera Crónicas 26:6. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran, ¿qué cosa? Varones valerosos y esforzados. Entonces uno, para ser ujier, ¿qué tenía que ser? Varón. Ahora, al hablar de valor no me estoy refiriendo a sexo, aunque en este sentido sí en el Antiguo Testamento, pero para la Biblia dice varón y varona. Estoy hablando de valentía. La Biblia dice, no, pórtense varonilmente. Ahora, una mujer yo no le puedo decir pórtense varonilmente, sino quiere decir póngase firme a la tentación, acaben todo, terminen hasta donde Dios les ha entregado. Entonces estos hombres, y si incluimos mujeres para nuestro tiempo, eran hombres dispuestos a pelear, valientes, porque por una puerta podían atacar al enemigo. Entonces no era cualquier persona. O sea, si contextualizo, estoy diciendo, si agarramos a un ujier, debería ser valiente, debería ser esforzado, debería ser un hombre valiente. Ahora, de verdad, creo que uno de los ministerios que yo no pasé, creo que es ujier. Después todos los ministerios sí pasé, ¿ya? Pero uno debe ser valiente, muy valiente, para recibir este cargo que estamos hablando de portero. Ahora, eran hombres esforzados, porque la puerta no era un asunto, no era pues con nuestras puertitas, eran puertas grandes. Entonces, ¿se acuerdan? Las puertas de las ciudades eran grandes. La puerta del templo, si bien eran cortinas y después fueron puertas, las cortinas eran de mucho cuidado. Entonces eran hombres esforzados, sabían esforzarse en el ministerio. Por eso 1 Crónicas 26:7 dice, los hijos de Semaías, Oni, Rafael, Obed, el Zabad y sus hermanos, hombres esforzados. Pero eran robustos, fuertes, dispuestos. Todos los hijos de Obed-edom, y ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio. Entonces no era cualquiera. Eran personas que sí habían recibido un ministerio terrible, un ministerio de guardar el arca, un ministerio de cuidar las cosas del Señor. Y tenían que ser robustos, tenían que ser fuertes, porque el trabajo era pesado.
Alguna vez algún mujer me dice, pastor, estoy cansado porque tengo que subir, bajar y hacer, y a veces hasta ni la palabra puedo escuchar, o tienen que escuchar y estar haciendo esto, haciendo. Deberían ser hombres fuertes, valientes para el servicio. Pero algo que había en estos hombres, también eran hombres sabios y entendidos. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero, entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Esta era otra puerta, pero eran porteros. Así es que estos sugieres que estoy hablando no solamente eran fuertes, sino eran hombres entendidos, sabios, para qué decisión tomar. Eran nobles, ¿ya? Eran nobles, eran personas muy nobles y también honestas. Vamos, 1 Crónicas 26-22. Los hijos de Jehielí, Setam, Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Yahvé. O sea, nunca defraudaron, nunca sacaron algo, supieron manejar con responsabilidad el ministerio que le dieron. Y la responsabilidad es parte fundamental en nuestros tiempos. Verso 24. Sebuel, hijo de Gerson, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. Entonces, para ser ujieres, en este caso, como Obed-Edom empieza, siendo un hombre que cuidaba el arca, Dios lo bendijo con ese ministerio. Y actualmente los pastores seguimos siendo porteros porque debemos cuidar que nada malo ingrese a la congregación. Pero ahora, contextualizando, en este caso, los ujieres llevarían el caso de porteros, ¿ya? Entonces, permitían o negaban la entrada de visitas. Pero estoy hablando en el arca porque era terrible en Saracá. En cambio, los ujieres de hoy tienen que ser amables. Son la carta de presentación de la iglesia. Si un ujier está con su cara larga, pues toda la iglesia es así, ¿no? Entonces, un ujier tiene que ser la cara de la iglesia. Muestra amabilidad, respeto, recibe con amor. Pero su responsabilidad es cuidar que nada, ningún vicio, nada sucio entre. Son guardias, ya nada inmundo. Segunda Crónicas 23-19. Puso también porteros a las puertas de la casa de Yahvé para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. ¿Por qué? Porque la casa lo habían convertido en adoradores de Baal y muchas cosas. Y Joás hace una reestructuración y pone porteros para que nada indebido entre a la congregación. Hasta donde yo sabía, algunas veces yo vi que los porteros inclusive oraban antes de iniciar su reunión, antes de que ellos estén en las puertas, oraban por cada sector de la iglesia para cualquier cosa inmunda salieran, porque ellos eran vigilantes de las puertas. Obed-Edom recibe todo este privilegio por servir al Señor, todo un privilegio de servir al Señor en todo esto. Pero algo que Dios le da a este Obed-Edom, que es, después de ser portero, se vuelve músico y director, ¿ya? Y ahí estamos. 1 Crónicas capítulo 15, versículo 21. ¿Qué dice? Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel, Azarías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Ahora, ¿se acuerda que Obed-Edom en su casa adoraba al rey, cantaba al rey, bendecía al rey? Ahora, no nos dice mucho la Biblia si lo hizo con arpas, si lo hizo con algo, pero ahí estaba Obed-Edom. Y cuando le asignaron el cargo de portero, lo hizo con gusto. Pero cuando entraba y veía el arca, él tenía pasión por adorarle, porque en su casa ya lo había hecho. Y Obed-Edom, no sé si es subir o es una doble ministerio que él tiene, porque es portero y músico, empieza a dirigir y a bendecir al Señor con alabanza. Obed-Edom. Entonces, no se contentó con ser portero. Él quería alabar, quería cantarle por toda la bendición que Dios le había dado, pues tanta bendición. Así es que hizo Obed-Edom, agarró un arpa y lo alabó tal como lo hacía en su casa, con su familia. Y empezó a adorarle al Señor como músico. Y ahí fue promovido, no sé si promovido, pero llegó a ser un músico. Ahora, esta palabra afinado, lo vamos a ver un poquito, afinado, y la octava para dirigir, ¿ya? La octava para dirigir. Cuando digo afinado, es que todo estaba en su lugar, preparado para entregar lo mejor a Dios. Cuando uno es músico y tiene oídos, cuando hay desafinación en un instrumento, se escucha, ¿verdad? Es rápido, se nota la desafinación. Entonces, cuando se escucha la desafinación, ¿qué hacen los músicos? O sea, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionas, Juanqui?
Te golpeas la cabeza. Tú, rey, ¿los quieres colgar? ¿Qué haces? David, Isaí, una mueca haces. ¿Y tú, Marcos? El Obed. ¿Ya? Pero dice que este hombre estaba afinado. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando que si bien el ministerio no es una profesionalización, implica que los ministros deben aprender y, si es posible, profesionalizarse para entregarle lo mejor al Señor. Ya debe acabarse de los que, bueno, es para el Señor, Él me va a recibir. No, Él afinaba, y lo afinaba en octava. ¿Ya? Afinaba, le entregaba lo mejor a Dios, le hacía la mejor alabanza al Señor. Y estoy hablando de Obed-edom, porque David es más músico, ¿verdad? En todo sentido. Eso hacía Obed-edom, ¿ya? Afinaba en la octava. Esa palabra es seminit, tonos bajos, usado para voces varoniles. Ahora, bueno, yo no podría hablar mucho de escalas y de tonos, pero una octava sería de do a do, ¿verdad? Sería de do, si vamos a do es una octava, ¿sí? Puede ser una escala, do agudo, do y do grave, ¿no ve? ¿Estamos viendo? ¿Sí? ¿No ve? Es una octava. Entonces, pero se dice que este seminit, los tonos bajos, eran usados para que los varones canten. Ya, los varones. Vayamos un salmo, el Salmo 6.1. Aquí yo quiero que me entienda, voy a ir lentito. Al músico principal en Nehinot, sobre seminit. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaría diciendo? Sobre la octava, sobre tonos bajos. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer coro? Los varones. Pero no se me quede mal las mujeres de vamos a ver por qué dice Dios, los varones tiene que estar en el coro. ¿Ya? Nehinot es acompañado por un instrumento de cuerda. También seminit, muchos dicen que era un arpa con 8 cuerdas, pero la mayoría concuerdan que eran tonos bajos. Entonces, en tonos bajos cantaban los varones, y los varones podían cantar en ese tono bajo. Entonces, pero ¿por qué era asignado a los varones esa nota? ¿Y por qué este Obed-edom lo afinaba en la octava? Esa es una pregunta que hoy me he hecho y he tenido que preguntarle al Señor. Esta palabra que yo estoy hablando para voces varoniles significa de alguna manera seminit, voza o fuerza varonil, varón perfecto. Ahora, otra vez, quiero hablarles de esto. ¿Ya? En el Nuevo Testamento la Biblia dice ya no hay varón ni mujer. Porque si yo me remitiera al Antiguo Testamento, entonces, ¿qué tendría que hacer acá con el coro? Tendríamos que eliminar a las coristas, ¿verdad? No, en el Nuevo Testamento Dios pone las cosas en su lugar. Y el Antiguo Testamento es sombra y figura. Entonces, cuando habla de varonil, me está hablando de otra situación. 1 Samuel 7.1, para ir más allá. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Yahvé y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahvé. Ahora, quiero ir poquito a poquito. Este es un tema avanzado. Me ha sido difícil un poco armar hoy la lección. Cuando hablo de varonil, la Biblia dice, si has empezado algo, terminalo. Portate varonilmente. Cuando habla de varonilmente, habla toda la iglesia. Una característica de alguien que empieza y debe terminar. Alguien que, si ha empezado un ministerio, si Dios le ha dado algo, debe terminarlo. Debe acabar la carrera. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, Dios le estaba diciendo. Alguna vez, no sé si han escuchado las canciones, escuché yo, ¿no? Las canciones del gusano la llaman. ¿Ya? Entonces, estas canciones del gusano dices que son como del mundo y que a veces se ha introducido en la iglesia, que no debía ser correcto, pero yo un poquito le explico esto. Por ejemplo, cuando uno no conocía al Señor, y tampoco quiero que se recuerde, pero veremos algunos casos. Generalmente la música de hoy tiene que ver mucho con cerveza, con engaño, con suicidio, y cuando toman, ¿qué hacen los varones? ¿Perdón? Se deprimen. ¿Qué más? Dígalo, ¿qué hace?
se amargan, lloran, como alguien dice vulgarmente, a moco tendido, están llorando ahí. Porque la canción refiere a una letra donde le ha dejado, le ha engañado, no sé. Y se ha dado cuenta que saliendo del contexto de la iglesia, mucha gente es así, se amarga. Entonces, la música, en vez de levantar su vida, ¿qué le hace? Lo deprime, ¿no? La música es terrible. Entonces, por eso mucha gente inclusive ha ido al suicidio. Miren, Dios dice algo, o sea, ahora yo tendría que identificar la música gusano en la iglesia, que en vez de levantarme como un varón perfecto, con fuerza varonil, me arrastra servilmente a quedar inútil inclusive. Entonces, hay algunas letras que de alguna manera sí te hacen sentir inútil. Te hacen sentir. Había una alabanza que a mí me hacía llorar mucho, ¿no? Que me hacía sentir gusano, creo, ¿no? Vamos escalando peldaños, ¿no? Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. ¿Cuándo me lleva, Señor? Era una vida así, ¿no? De que no había victoria. No sé si han escuchado esa canción. No, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Y llorabas, ¿no? Ahí, como en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque estabas triste, habías tenido problemas en la iglesia, te habían tratado mal. Cuando cantabas esa canción, ¿qué hacías? Llorabas, muchos no la conocen. Tampoco la canta el ministerio, ¿no? No, dice, vamos escalando el peldaño, vamos llevando la cruz. Después, sigamos el camino con Cristo, es mucho mejor. Está bonito ahí, pero el coro dice, ¿no? Ya viene la recompensa. ¿Qué dice? Ya no voy a llorar, ¿no? Tengo a Cristo en mi vida. Por eso, está bien, pero de pronto como que te ahogaba. Entonces, esta canción, cuando Dios le dice a Obed-Edom, le dice, ¿por qué estás llorando? Varias veces a Moisés le dice, ¿qué estás haciendo llorando? Ponte de pie y avanza. ¿Qué estás ahí tendido? Cuando Josué igual estaba inclinado por el pecado que había cometido acá, Dios le dice, cuando Job estaba con ¿se acuerdan? Con sus llagas y tendido ahí, le habían dicho sus problemas. Y cuando se encuentra con Dios, ¿qué le dice Dios? A ver, apretate bien el cinturón como hombre y ponte de pie. Así le dice Job, ¿verdad? Y dice que Job se porta varonilmente, olvida cómo está su situación y empieza a alabar a Dios con fuerza varonil, como varón perfecto. Varón perfecto significa alguien maduro, listo para las bodas del Cordero, alguien que no se cae en el trayecto, alguien que no llora por lo que le está pasando, y si llora se levanta, sabe cómo levantarse. Entonces, cuando nosotros vamos a Samuel, 1 Samuel 7, cuando el arca llegó a Kiriat Jearim, dice que llevaron el arca, ¿dónde? A la casa de Abinadab. Y Abinadab se convirtió en guardia, ¿se acuerdan? Pero en un guardia que no dejaba entrar a nadie, ¿ya? Y pusieron la casa de Abinadab. Abinadab significa padre de generosidad, era un levita. Y lo puso a su hijo Eleazar para que guarde el arca, significa Dios es ayudador. Pero ellos, no había alabanza como Obed-Edom, con fuerza varonil. Sino miren lo que sucedía en ese tiempo, 1 Samuel 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba ¿en qué? En pos de Yahvé. El arca estaba ahí, podían portarse varonilmente, podían encontrar la alabanza delante de la presencia de Dios, podían cambiar su situación, pero ¿qué hacían? 20 años que estaban llorando. Porque el arca ya, si estaba con ellos, no sabían cómo recuperarla. Los filisteos los seguían oprimiendo. Y en vez de portarse varonilmente, lloraban detrás de Dios. Y esa era una actitud que, conociendo que Dios era un Padre generoso y era un Dios ayudador, no conocían de verdad esas características. Y lloraban. Ahora, si lo aplico a la iglesia, hermanos, ya en una etapa madura que estamos hablando, nosotros como hijos de Dios vamos a tener N problemas en la iglesia, yo mismo y usted mismo. Vamos a llorar en el ministerio, porque llorar no significa dejar de ser hombre. Jesús lloró, pero eso no significa que Él no se levantó. Lloramos por el dolor, pero nos levantamos en la fuerza del Señor. Por eso afinamos nuestras arpas en la octava nota, en un coro de varones que canten varonilmente y exalten la gloria del Señor.
Porque si no, la iglesia se va a convertir en una cantina que uno está llorando por las cosas que le han hecho y le han pasado. Sucede, hermanos. Este es un discipulado avanzado, no estoy hablando de un discipulado básico. El básico lo vamos a tener el sábado desde las 4 en este lugar, las 5 propiamente vamos a empezar el discipulado básico acá. Pero en el discipulado básico podemos tratar con cariño porque son corderitos, pero Jesús dice, no hay que tratarlos ya como ovejas a muchos. Y no puede ser que llores porque te han tratado así en la iglesia o ha pasado un problema. Tienes que cantar como un varón perfecto. Tienes que alabarle al Señor y levantarte. Y la alabanza que hacía levantaba a los hijos de Dios. Entonces, cuando yo estudiaba esto, encontré que este Obed-Edom sabía cantarle a Dios en fuerza varonil. Y el coro de varones le cantaban al Señor no por sus tristezas, no le cantaban y decían, ¿por qué, Señor? Sino le alababan. Y cuanto más le alababan, más venía la bendición al Señor. Por eso Obed-Edom fue un hombre bendito y se llevó el arca a su casa. Sabiendo que es un padre de generosidad, que Dios es ayudador, no daba una adoración varonil, como les dije. En la casa de Abinadab y de Eleazar lloraban por todas las cosas que pasaban en la iglesia. Entonces era como una situación de caos, ¿no? Ahora, como le digo, no estoy queriendo decir no es bueno llorar cuando tenemos un problema, sí hacerlo, pero hay que levantarse, siempre hay que levantarse. Yo alguna vez a mis hijas les he visto en problemas, le he dicho ya llorá, pero levántate, porque llorando no vas a terminar tu problema, levántate. Y siempre, por lo menos yo he aprendido eso, lloro, hermano, hasta no poder, pero luego me levanto, porque ¿qué más puedo hacer? No puedo estar lamentándome detrás del Señor con mis penas, diciéndole ¿por qué, Señor, has permitido que me pase eso? Dejo de ser varonil, dejo de afinar mi arpa o el seminot en la octava nota. Que más que ir a la teoría musical es una cuestión espiritual que yo le estoy hablando. Entonces, 1 Corintios 16:13, ayúdeme por favor, 2:3. ¿Sí o no? Ahora, ¿esto para quién está hablando? ¿Solamente para hombres? Adán dijo, no, ella es varona, y Adán era varón. La Biblia cuando habla de portarse varonilmente está diciendo, antes siempre decía la gente, ¿no? Si vas a ir a la iglesia, amarrate bien los pantalones, amarrate bien las polleras, decía, ¿no? Porque lo que viene ahí es duro, porque Satanás ya no actúa afuera, se ha entrado a la iglesia y no quiere que nadie pues tenga una relación con el Señor. Y a veces el dolor llega dentro de la iglesia, a veces yo mismo me puedo equivocar, usted conmigo, pero el llorar no va a solucionar mis problemas. La palabra cuando dice, no, iban detrás, enseguida lo vamos a ver, llorando detrás del Señor, rogándole. Era el Padre generoso, ayudador, pero no recibía ninguna ayuda. Analicemos esta palabra que vamos a ver. La palabra lamentaban es nahá, lloraban a gritos congregados. ¿Pero qué lloraban? Y el arca, ¿qué vamos a hacer? Dios ya está con nosotros, nos ha dejado. Y el arca estaba ahí. La palabra en pos es akjar, persiguiendo por la espalda, por detrás al Señor. En cambio, cuando Obed-Edom se lo llevó varonilmente. Le dijo, no lo lleves el arca, no, yo lo voy a llevar. Y varonilmente supo cómo ministrar delante del Señor. Tal vez lloró, pero lloró varonilmente. Empezó a ministrarle con fuerza, no retrocedió. Y por eso Dios lo bendijo. El ministerio de verdad es un ministerio para levantarnos fuerte, hermanos. Al menos este último tiempo necesitamos que Dios nos dé esa fuerza varonil, afinar nuestros seminots en la octava nota, portarnos de manera varonil, de varones perfectos. La palabra varón es aner en el griego y la palabra varón en el hebreo es ish, que significan varones listos para casarse o maridos que han hecho pacto con Dios. Y Dios se va a llevar una iglesia que ha hecho pacto, que esté listo para casarse con el Señor. Hemos hablado de los diferentes varones que existen. Pero ir detrás, llorando nuestra situación, lamentando por qué nos han hecho así, no está en el propósito de Dios. Ahora nos pasa, yo mismo le digo alguna vez, tengo dolor, pero sé dónde ir, sé dónde desahogarme, sé dónde llorar y me tengo que levantar y tener fuerza varonil para seguir al Señor. Analicemos un poco más esto lo que dice el Señor. Miren, lo he dividido en puntos para ver. Velad.
Si tú has sido llamado al ministerio, Obed-edom velaba. Sabía que había peligro, pero era un centinela, siempre estaba alerta. No dejó la oración, velaba la palabra. No se lamentaba porque en la palabra encontraba fuerzas, en la oración encontraba refugio. Tenemos oraciones de madrugadas casi todos los sábados y un sábado en particular con todos los líderes. El 27 es la oración en mi casa y este sábado es en la casa de la familia Patti vamos a estar. Porque creo y sostengo que la oración nos va a levantar cuando estemos tal vez lamentándonos con nuestros problemas. Vamos a pararnos. Tenemos que estar firmes, parados, alertas. No descuidemos nuestro ministerio. Porque hermano, hemos hablado que nos roben el ministerio. A veces no lo podemos recuperar. Entonces, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces, las últimas instrucciones para este tiempo del Señor en el libro de Corintios es vigilar. No permitas que nadie te quite lo que Dios te ha dado. Estate alerta. ¿Ya? La siguiente palabra es manténgase firmes. Te van a atacar. Los problemas, las situaciones van a venir dentro de tu familia. De jóvenes que han venido solos, la guerra ha sido en su familia. Sus padres no los han apoyado. O ha habido problemas, pero la Biblia dice, cuando te ataque, mantente firme. Emocionalmente, sentimentalmente, pueden pasar cosas, pero mantente firme en la fe. No permitas que la palabra que haya quedado en ti te arrebate el enemigo. Portate varonilmente. Y eso es lo que Dios hoy nos está pidiendo. No retrocedas ni un centímetro. Como esa canción del mundo que dice, ¿no? Si me paro, empújenme. Si retrocedo, mátenme. Eso decía Che Guevara. Un hombre de mundo que conocía tal vez este aspecto y nosotros debíamos hacerlo. Los soldados romanos tenían toperoles en sus pies como unos clavos. No les permitían retroceder. Se afirmaban en la tierra. Y la Biblia nos dice que nuestros calzados deben ser el apresto del evangelio, listos, no para retroceder, sino para mantenernos como firmes en la fe. Entonces, al final en la octava, ¿qué es? Portarse varonilmente. Entrar al coro de varones, pero estoy hablando de un contexto general, y de exaltarle a Dios cuando los problemas vengan. Cuando las situaciones son duras, exáltale al Señor. No estés llorando y lamentándote y yendo detrás. Mantén firme tu fe. La siguiente, pórtense, perdón el error, 1000 disculpas. Pórtense como héroes, pórtense varonilmente. ¿Ya? Pórtense varonilmente. La batalla está. Y si eres hijo de Dios, portate como héroe, mantente. Esa era la instrucción que dio Pablo. Portate como un héroe. Va a venir problemas en la iglesia, van a venir problemas en tu casa, van a venir, ministerialmente van a venir. Cuando de pronto la danza, el coro estén en el Zoom, de pronto el enemigo va a atacar. Pero portate como un héroe, mantente firme, vigila. Entonces la instrucción que tenía este hombre Pablo que daba era ese, y Obed-edom sabía. Como soldados bien equipados y entrenados, esfuércense, peleen con bravura por su rey. Por eso los levitas, los porteros eran hombres esforzados, valientes, porque era un ministerio, hermanos, que iba a haber problemas, pero no solamente me refiero a ellos, sino en todas las áreas del ministerio. Portate varonilmente, aguantá. Es un regalo que Dios nos ha dado. Proverbios 26. Dale, Leo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A ver otra vez. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Se puede leer hombres de verdad, hermanos? Que se mantengan firmes en la batalla, que se parten como héroes, que se esfuercen en la obra. ¿Qué versión tienes, Juanqui? A ver. Los hombres buenos se salvan debido a su justicia, pero los impíos son presa de su propia ambición. Pero hombres de verdad entonces hallará. Entonces, Dios nos está diciendo, no es importante en este tiempo manejar bien los asuntos. Son tiempos finales. Entonces, tengamos convicción de servirle al Señor. Entonces, Pablo, ¿qué estaba diciendo? Dejen de llorar, dejen de lamentarse y métanse más con el Señor para hacer ¿qué cosa? Vencedores.
Ya dejen de llorar. Si este tiempo es tiempo final, llorando nos vamos a quedar. Más bien mantente en la palabra y sé vencedor. Esa palabra, portaos varonilmente como hacían los hombres adultos maduros, estables, fuertes, no como niños débiles. Si eres maduro, actúa a esa edad, portate varonilmente. Ya estás listo para las bodas. Solamente los maduros podían casarse, los Aner, los Ish. Los Adam no. Ya pasaban a los Gibor, ¿se acuerdan? Otro tipo de hombres. Pero portate varonilmente, sé maduro. No permitas que los lamentos, la situación que pasa en la iglesia o en tu vida te dejen ahí enfrascado en tu tristeza. Portate varonilmente, no como un niño débil. Leamos 1 Crónicas 15:21. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom, Jehiel, Azarías. No solamente Obed-edom, ¿no? Tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Ahora, aquí hay otra situación. Si nosotros afinamos nuestra vida, seremos ejemplo para otros. Los padres somos ejemplos en la casa. Si el padre se rinde, los hijos se van a rendir. Si el padre da un ejemplo que no es correcto, los hijos van a seguir. Entonces, pero si yo afino mi vida, puedo guiar a otros en la adoración. Yo siempre he dicho, el discipulado no consiste en 10, en 20. Si hay uno, seguí con ese uno. 2, sé firme, mantente. Y esa perseverancia va a Dios compensar, Dios lo va a hacer. Hoy a veces la gente cuando quiere hacer alguna obra en la iglesia, siempre quiere harto, todo preparado. No, si afinas tu vida y si eres ejemplo, van a existir otros adoradores. Entonces Dios me está desafiando. Ponte afín, o sea, afín con Dios. Esta palabra afinar significa por encima, arriba. Entonces por eso es la octava, por encima. O puede ser por abajo, grave. ¿Ya? Esta palabra es bien interesante cuando yo lo leía. ¿Qué significa? Afinar nuestra vida por encima de todos los problemas. ¿Por qué voy a llorar si puedo estar por encima? Alguien dijo, no, o eres gallina o eres águila. Si eres gallina siempre vas a estar con la cabeza agachada buscando granos sin mirar a Dios. Pero si eres un águila vas a volar por encima, por arriba. Por eso Habacuc decía, no, haces mis pies como de ciervas y estoy por encima, siempre por encima. Entonces los cristianos tenemos problemas, tenemos lamentos, tenemos situaciones críticas, duras, momentos que tal vez la economía nos pasa, pero estamos por encima como adoradores. Y cuando adoramos al Señor como adoradores, Dios bendice como Obed-edom. Estamos por encima. ¿Encima de qué? De los problemas, tribulaciones, dolor, angustia. Ser un vencedor en Neginot, no sobre Seminit. Leamos esto que he hecho yo en 2 versiones. Miren. Al músico principal en Neginot. Neginot quiere decir un arpa preparada, un instrumento listo para cantar en la octava. Entonces, ¿qué está diciendo? Estos músicos principales no son cualquier tipo de músicos, son vencedores, brillan. La palabra principal es brillar. Son seleccionados, agarran sus instrumentos y afinan en la octava. Y están por encima de los problemas. No se rinden, no están ahí tendidos, llorando su situación. Están por encima del problema. Esa palabra afinada es por encima. ¿Ya? Por eso dice, no, al músico principal en Neginot, sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Salmo 6:1, la Biblia del oso. Al vencedor en Neginot sobre Seminit. Entonces estos agarran sus instrumentos y siempre son vencedores. En casa yo siempre tengo alabanza porque quiero ser un vencedor, quiero ser un adorador. Cuando cantamos, yo quiero ser un adorador, tenemos que estar sobre los problemas, sobre las situaciones que hay. A veces venimos, por eso dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Antes de entrar por la puerta, yo sé que soy vencedor, yo sé que tengo a Cristo y los problemas Él los tiene, mayor es el que está en mí. Entonces cuando entro, yo entro ya con acción de gracias, no entro en lamento y la alabanza estalla en la iglesia. Uno sabe dónde está. Salmo de David. ¿Ya? Señor, no me reprendas con tu furor, ni me castigues con tu ira. Y era una canción que él decía cuando tuvo problemas.
Y había una situación que estaba pasando, pero él agarraba su instrumento y empezaba a estar por encima de los problemas. Leamos Romanos 8:35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Cada día morimos, cada día tenemos un problema. Cada día el enemigo se levanta con nosotros, somos como ovejas listos para morir. O sea, no significa que siendo cristiano no vas a tener ningún problema. No, todos los días, por causa de ti, todo el tiempo, porque el enemigo agarra. Pero también todo el tiempo que tengo con el Señor, victoria sobre victoria. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, por eso entro pues por las puertas con acción de gracias. Antes de venir a la iglesia yo ya soy un vencedor. Entonces antes que el problema yo estoy arriba. Antes de la situación yo estoy arriba. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces yo afino pues en la octava y canto varonilmente. Canto las proezas de Dios. No me voy a tumbar y llorar. Tal vez como hombre y ser humano, como carne, un momento voy a llorar, pero voy a afinarme en la octava, voy a agarrar mi instrumento y voy a empezarle a alabar al Señor. Y lo que dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La alabanza cambia con nosotros, hermanos. Cambia, ¿ya? Se transforma la alabanza. 2 Corintios 4:7-9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Yo soy barro. ¿Qué valor tengo? Pero este vaso de barro tiene en el interior un tesoro que es la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo resucitó a Jesucristo. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este barro, con esa presencia de Dios, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros actúe, ¿qué pasa? Que estamos atribulados en todo, ¿más qué cosa? Por favor, a ver, vaya, otra vez. Que estamos atribulados en todo, más no angustiados. Pero ¿se ha dado cuenta que a veces la tribulación nos angustia? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Agarre su arpa, afínela en la octava y cante varonilmente. ¿Y qué le va a cantar? Ya ves, mi guerrero, ya le entendemos, ¿no? ¿Qué cantaríamos? ¿Qué cantarías, Adam? A ver, canta uno en octava. Está pensando, ya los pesqué. A ver, ¿qué cantarías, Jonah? ¿Qué cantarías, Juanqui? Grande y fuerte, sí, estoy afinando en la octava. Otro, a ver, ¿ya pensaste, Adam? El poderoso de Israel. Rey. El Señor es mi rey, está en octava. Ahora ahí entran pues las notas afinadas también, que David les va a hablar en algún tiempo, pero entra en esto. Entonces yo afino en octava. Estoy atribulado, pero no estoy angustiado. Estoy atribulado, pero no estoy angustiado. Hoy, no sé, tuve un problema, me ha chocado el auto, pero no estoy angustiado. Dios tiene el control. ¿Todo ayuda? Está bien. Y voy a cantar una alabanza. La afinas en octava, pues. Hasta en lo sentimental, ¿verdad? Estoy atribulado, ha terminado, pero no importa, no estoy angustiado. Yo le canto al Señor en octava. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. La pregunta es, ¿usted afina en la octava? ¿O en qué afina? ¿En la novena? 8 significa reinicio. El número de Jesús es 8. Es el reinicio de todas las cosas. Entonces cuando tú afinas en la octava, reinicias tu vida con el Señor. Empieza algo nuevo, entiendes lo que Dios tiene para tu vida.
Cuando yo estudiaba esto, hoy día sí que estaba humeando, Señor, por favor. No entiendo esto de la octava. O sea, podíamos hacerlo por el lado teórico de la música, pero qué terrible que el Señor me ha compartido. Y una vez que afinas en la octava, puedes dirigir, pues, porque te conviertes en ejemplo. Entonces dice que Obed-edom afinaba en la octava y dirigía. A ver, todos en octava, vencedores. Ese era el director. Los directores afinan en octava. Porque si un director empieza a contar sus problemas, hermanos, cantaremos ahora, ya viene la recompensa. Yeah. Eran hombres que hacían que el pueblo se eleve, que lleguen a conocer quién es Dios. Es cuando yo afino mi vida de manera así victoriosa, aunque no estoy diciendo que no voy a llorar porque yo soy un hombre que me quebranto, pero no voy a llorar derrotado. Voy a llorar por el poder de Dios, pero en mi vida siempre va a estar la octava, sabiendo que Dios tiene la autoridad y el poder para sacarme, y que todo ayuda bien a los hijos de Dios. Y antes de todas estas cosas, ¿qué soy? Más que un vencedor. Adoraban en la octava, y eso contagiaba a otros adoradores. Miren, esta situación, varonilmente en el canto, ¿ya? Primera Crónicas 15-19. Miren los primeros coros que tenía David. Puro varones. Puro varones. Leamos. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores. No había cantoras. Cantores. Ahora, pero ya le he explicado por qué. No se sienta discriminada, ni se lamente y cante una canción de gusano. No. Sino, pórtense varonilmente. ¿Y quiénes estaban ahí? Emán, fieles. Entonces no importa lo que pasaban, estos hombres eran fieles, se mantenían varonilmente. Y aunque tenían muchos problemas, eran fieles. Y Asaf significa que se une para Dios y agarraba a otros. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado? Perdón, mil disculpas. David tiene grabado el mensaje del domingo. Cuando Malaquías dice, no hablaron contra Dios, pero hubo un remanente que habló de Dios buenas cosas. Y Dios lo escuchó y lo anotó en el libro de la memoria. Y los libró de la tribulación. Los libró de lo que viene. Entonces es un grupo que se reúne y dice, no, Dios no es así, hermano. Dios te va a ayudar. Dios es poderoso. Estás en este problema, pero vas a ver cómo Dios te va a sacar. Afinaremos en la octava. Recolecta, congrega, hace gente igual a Él. Esos son los directores de alabanza. En un momento vamos a hablar de los directores. ¿Cómo hacen todo esto? ¿Qué es lo que hace? Y dice que Dios levanta directores en la iglesia. Hay gente que tiene estas características. Y la siguiente es Etán, permanente, establecido en la alabanza, nada lo saca. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Decían santo, santo, ¿cuándo? Ya, no cuántas. A ver, siempre, no cesaban, no paraban. Entonces nosotros podemos parar cuando nos va mal las cosas. Hermanos, ¿podemos parar? No. Tienes que cantar, tienes que alabar. Que tu vida sea una alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Alabarle al Señor permanentemente, eran establecidos en la alabanza. No alababan cuando las cosas le iban bien. No alababan cuando las cosas marchaban bien en la iglesia. Alababan permanentemente, recolectaban, congregaban, contagiaban a otros, hablaban del poder de Dios, hablaban de la majestuosidad, de que Dios cumple, es fiel. Y ahí estaba pues Emán. Entonces para ellos se levantó otro hombre, Kenanías. ¿Ya? Y Kenanías, principal de los levitas, en la música, fue puesto para dirigir el canto, otro varón, porque era entendido en ello. Dice que las coristas, en mujeres, se veía en el pandero. Eran las del pandero las que cantaban y los que gritaban en el pandero. Pero el coro, como era antifonal, ¿ya? Los varones decían algo y repetía el otro grupo. En este caso eran los varones que cantaban. Pero ya les dije el simbolismo, lo que significa, ¿no? No vamos a sentarnos a ser legalistas, decir no. Entonces, este Kenanías, este hombre Kenanías, su nombre significa plantado por Dios, ¿ya?
estaba equipado, era diestro para hacer lo correcto, sabía lo que estaba haciendo. Entonces, cuando él hacía música, la palabra música ahí es mashá, ¿qué significa? Canto. Entonces, cuando este hombre hacía el canto, hacía carga profética, pronunciaba profecía. Ahora, no estoy diciendo que hablaba cosas del futuro como profeta, porque hay dos tipos de profecía, ¿no? Pero esta profecía que yo le estoy hablando, porque todos somos profetas. ¿Profeta qué significa? Profetizar, hablar, declarar lo que dice su palabra. Entonces este Kenanías era diestro, bien equipado, para hablar su palabra en las canciones. Por eso David dice que sus composiciones, sus oraciones eran cantadas. Entonces cuando él hablaba, proclamaba la grandeza de Dios. David decía quién es Dios. Y este Kenanías era un hombre así. Entonces tenía carga profética. A ver, esta palabra carga profética, más o menos le diríamos a esto. Carga profética es igual a una carga que uno tiene por la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando yo hago esto, tengo carga de compartirles lo que yo he aprendido. Entonces tengo una carga, yo quiero enseñar. La carga profética en el de la alabanza es igual. El director de la alabanza tiene una carga de declarar las verdades de Dios. Todavía no estamos en un asunto del ministerio. A medida que avancemos, el director es aquel que un poco guía a los ministros para llevarlos a Dios, porque él tiene la carga profética. Cuando el director habla una carga profética, el ministerio tiene que estar listo y atento a esa palabra que él ha dicho. Y está tan listo y atento que ejecutan la alabanza que ha habido la carga profética. Alguna vez lo he hecho yo así cuando estoy acá orando, digo. Entonces, si los ministros están atentos, ejecutan la alabanza. Entonces, porque hay una carga, Dios nos da, la queremos compartir, pero la carga profética viene de Dios. Una alabanza conmueve a alguien, o sea, alguien viene con un problema y esa carga profética del canto que declaramos, a alguien en la iglesia le ha hecho mucho bien, mucho bien. Entonces, Obed-Edom era un hombre así, terrible. Entonces, en resumen, ese hombre afinaba su instrumento en la octava, pero no solamente era él, sino muchos hombres de Dios, para no lamentarnos, para no estar arrastrándonos, sino servirle al Señor en los momentos duros y difíciles. 9:15, hermanos, acá pararemos, pero está muy lindo. Vamos a seguir con Obed-Edom todavía, vamos a seguir hablando de este hombre, lo que hace, porque era un hombre que peleaba en Gat, era un hombre que peleaba contra los gigantes, era un hombre que sabía adorar al Señor, era un hombre que pasó a ser portero y al final pasó a ser un hombre que profetizaba. Dice que los cantores, cuando sonaban los instrumentos, Dios intervenía en los instrumentos y estos empezaban a profetizar. Por eso las cuerdas de los instrumentos estaban hechas de los intestinos de los corderos. Por eso un músico no podía tocar su instrumento así, porque sabía que había algo ahí y era el cordero. O sea, todo era simbólico desde el Antiguo Testamento. Entonces hoy entendemos, hermanos, que Dios nos está llamando para muchas cosas. La próxima clase vamos a hablar un poquito de los Ish y de los Aner, porque la Biblia nos habla, dice, ¿no? Si eres un Adán, todavía estás en la tierra, necesitas la sangre de Cristo, tienes que pasar un Ish. Y un Ish es aquel que ha hecho un pacto con Dios. Y los Ish eran aquellos que estaban listos para recibir. Esos pasan a ser guerreros y más allá después. Hermanos, que el Señor pueda bendecir y que el Señor nos ayude y a tener Kenanías que nos ayuden a identificar, pero no solamente Kenanías en el canto, sino aún en la palabra, a identificar y que la palabra sea tal y cual Dios nos ha dado para este tiempo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es muy lindo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito que